Estamos en el estado de Rajasthan. Aquí comenzó de alguna manera la historia de la Universidad Mundial Espiritual Brahma Kumaris. Esta universidad la fundó un millonario que se dedicaba al negocio de los diamantes, y a la edad de 60 años comenzó a tener revelaciones y visiones especiales de Dios, y entonces decidió donar toda su riqueza al grupo de 8 mujeres fundadoras de esta universidad. Este campus se llama Madhuban. Lo que estamos viendo es una torre de la paz que se hizo en memoria del fundador de Brahma Kumaris, quien falleció en 1969 a los 93 años. Brahma Baba, como le dicen ellos, aquí Moira nos muestra la casa donde prácticamente se inició todo. A los 60 años empezó a tener revelaciones y visiones y se sintió impulsado a terminar con su negocio. Se dio todas las propiedades y bienes a esta fundación administrada y dirigida por mujeres, porque Baba quiso asentar la universidad en las cualidades femeninas y los valores como la paciencia, la tolerancia, la amabilidad y el amor. Ahora no solo es una organización de mujeres, también participan los hombres, pero en el arranque nació con la participación de estas 8 mujeres, con el deseo de fundar entonces un lugar y un trabajo para lograr un mundo con mayor armonía y paz. Nosotros estamos ahora mostrándoles donde nace esta universidad, que era la casa primaria que tuvo Brahma Baba. Esta era su habitación y por supuesto hoy mucha gente viene a rendir una especie de culto de agradecimiento al fundador de Brahma Kumaris. Aquí, al pie de la montaña, en una de las sedes de esta organización, nosotros aprovechamos con Moira Lowe, nuestra guía, visitar una especie de museo que tienen para entender un poco más de qué trata todo esto. A través del arte expresan esa sabiduría. Y esto es como van a ser. ¿Qué significa esta metáfora? Mirá, esos leoncitos ahí con la nena son una metáfora de la perfecta armonía entre el reino animal y las personas. Y los animales no son violentos porque las almas no son violentas. ¿Ves? Y conviven todos en perfecta armonía en el paraíso. Entonces, cuando llega un punto en que ellos ya no entienden más la conciencia del alma, se consideran cuerpos. Y hasta aquí viven en pureza total. No hay ninguna forma de lujuria. Pero a partir de un tiempo, ellos empiezan a experimentar con su cuerpo y nace ahí la sexualidad, los celos, la posesividad. Entonces, ¿qué sucede? Es el tiempo de las religiones. Empieza la adoración de deidades, de ídolos, que eran su propio pasado, que adoraban. Y entonces empiezan el camino del ascetismo, entonces está la adoración de ídolos y de imágenes
que es el hinduismo. El hinduismo es la única religión que no tiene un fundador. Entonces, ellos crean imágenes de la perfección que tenían ellos mismos en el paraíso, pero ya no entienden la conexión que hay entre su estado actual y entonces las adoran. Después surge el judaísmo, después surge el budismo, después el cristianismo y finalmente el islam. ¿Ves? Y todas las religiones tienen un tiempo. La primera es el judaísmo, que en realidad es una rama de la que van a ser la judeocristiana. Y el judaísmo surge, si vos mirás, el paraíso es un tronco de un árbol, donde Dios es la semilla. Cuando se termina ese estado elevado de conciencia, el árbol larga sus ramas. Y las ramas están perfectamente diseñadas para mantener el árbol en equilibrio. Entonces, la religión judía va a servir de Medio Oriente a Occidente. Y nace, por otro lado, más o menos parecido el tiempo, un poquito después, el budismo, que va a servir a Oriente. Nace en India. Después sale otra rama para Occidente, que es el cristianismo. Y después sale otra rama, que es Medio Oriente y Oriente, hasta Indonesia, que es el Islam, ¿no? Y así las religiones principales son las ramas de un árbol que están en perfecto equilibrio y son como faros que guían a la humanidad. ¿Ves? Así como es la acción, es la reacción. En la edad de hierro, cada acción buena nos da un fruto bueno y cada acción negativa nos da un fruto negativo. Pero porque el alma se ha desgastado, el alma se ha vuelto ignorante de su propia naturaleza, se ha vuelto ignorante de su propia divinidad, entonces empieza a estar bajo la influencia de la arrogancia, de la ira, del egoísmo, de la lujuria, de los deseos. Cuando nacen tantos deseos se produce el paradigma de la acumulación. Nada satisface al alma humana y necesita acumular más y más. Y esto genera la desigualdad. A cualquier costo acumular lo que, aún teniéndolo todo, igual el alma no es feliz. Y esto emprende una enorme búsqueda. Es como cuando cada alma hace su crisis y toca fondo, entonces emprende su búsqueda. Y unas empiezan antes, otras empiezan después. Pero en algún momento todos encuentran lo que buscan. Y entonces el encontrar es la edad de la confluencia, que es lo que sigue. Cuando el alma que está sedienta de su verdad, quiere entender, quiere respuestas a sus preguntas, el alma encuentra esa verdad, confluye con esa verdad, vuelve a entender su esencia pura de paz, de amor, de ser naturalmente libre, un alma capaz de discernir y tomar opciones para crear acciones que sean puras, de las que tenga un buen retorno y no un retorno de tristeza o de dolor. Y la evolución del alma es despertar, volverse consciente del alma y recuperar sus poderes. Estas imágenes lo que nos muestran es que todas las acciones se pueden hacer de manera consciente. Lo cotidiano, comer, en la conciencia del alma, trabajar, cocinar, relacionarnos con las personas, todo lo podemos aprender a hacer en la conciencia de quiénes somos realmente y no como autómatas, no en piloto automático, como si la razón de nuestra existencia fuera la mera supervivencia. Nosotros, cada persona tiene un propósito por el cual existe y su gran insatisfacción es que si no sabe quién es, no sabe a qué propósito servir. Y nada más triste para un alma humana que no sentir que le es útil a la familia humana. Por eso la búsqueda. Y entonces cuando el alma despierta, se empieza a dar cuenta no solo de quién es, sino a quién pertenece. Y nuestra pertenencia no es solamente que pertenecemos al alma suprema, somos hijos de Dios, pero también le pertenecemos a la familia humana. Por eso cuando pasan cosas y vemos que nuestros hermanos sufren, nos afecta, nos importa, porque hay una pertenencia que es la hermandad que subyace
todas las formas en que la familia humana ahora está organizada. El intelecto, acá se produce el discernimiento. Cuando nosotros discernimos generamos acciones que generan tendencias que afectan a la mente, y ese es el ciclo interno del ser. ¿Ves? Para nosotros poder cambiar los hábitos tenemos que modificarlo. Sí, lo primero. Tenemos footage con cosas. Una metáfora del proceso. La humanidad empieza en un estado de perfección, que es la edad de oro, ¿ves? Y cada vida es como si estuviéramos bajando un escalón. Desde la perfección, la batería que viene al 100%, llena del poder de Dios, llena de pureza, llena de amor, llena de paz, al ir expresándose en cada vida, va bajando escalones y desde su perfección pasa a un estado menos perfecto, pero todavía muy feliz, que es la edad de plata. Toda esta parte se considera el Día de la Humanidad. Cuando nosotros perdemos la conciencia original del alma y nos consideramos un cuerpo, es que pensamos que somos dueños, es que nos relacionamos ya desde la dualidad de lo que es virtuoso y no virtuoso del alma. Empieza la edad del cobre, que como pueden ver son vidas más cortitas. En la edad de oro y plata somos longevos, vivimos 150 años, pero en la edad del cobre la vida se acorta y ustedes pueden ver que los escalones son más, ¿ves? Más seguiditos. Y en este tiempo es lindo, el otoño es lindo, el atardecer es lindo, pero hay muchas preguntas. Y este es el tiempo de las religiones. Las religiones vienen como una respuesta a la humanidad que necesita aprender a convivir para transitar otra mitad de un ciclo, pero en el que está involucionando. Y el mismo mensaje involuciona al punto que llega a un lugar donde ya no entendemos el mensaje y empieza la edad de hierro. Entonces, en este cambio, en esta inflexión o giro, empezamos a adorar a la naturaleza, las cosas, hasta llegar a la forma más grosera de la sociedad de consumo, en que nos parece más importante el auto que la familia. Entonces, lo que pueden ver es que es una bajada de escalera. Acá las vidas son más cortas, la salud de las personas es mucho más frágil porque el estado de la materia está más débil. La materia ya no tiene el equilibrio, la belleza, lo prístino que tenía en el paraíso, porque esto ahora constituye en sí mismo el infierno de la humanidad. El infierno no es un tiempo fuera de la tierra o después de la humanidad, es ahora mismo. La gente está viviendo un infierno. La gente está viviendo el fruto de acciones imperfectas, erróneas, que le han causado su propia tristeza. Y cuando hay el máximo de tristeza, la naturaleza se desestabiliza totalmente hasta producir un caos que termina en una destrucción. Y entonces viene la edad de la confluencia, que es la edad del diamante, que es este escalón, que es un periodo muy corto de la humanidad en que el alma despierta, se purifica, entra en yoga, en relación con Dios, y en esta era es cuando el alma vuelve a cargar su batería, carga sus pilas, y cada una de sus virtudes las inculca, las expresa en el 100%. 100% de honestidad, 100% de humildad, 100% de armonía o de amor. Entonces, esa transición, esa transformación enorme que se produce entre un alma ignorante, un alma sabia, un alma triste, un alma alegre, un alma egoísta, un alma completamente armoniosa, capaz de compartir su vida con los demás, es lo que se llama la confluencia. Y ahí se produce una metamorfosis en el alma, en que no es nada más que un ser humano mejorado, se transforma en un ángel o alcanza su propio estado angelical. El ángel es el alma enamorada de Dios, el alma que entiende el lenguaje del silencio, el alma que entiende que ya solo existe para servir, para ayudar a los demás y para generar y contribuir a que la familia humana tenga beneficio. Nos vamos ahora a conocer a la hermana Jayanti.
Como ustedes saben, esta organización está en 130 países del mundo y la hermana Hashanti es la directora para Europa y Oriente. Es nuestro espíritu de la universidad y buscando el espíritu de nuestra vida. Es que manifiesta este contraste de manera muy simple en el término de este paradigma. Uno es pensar al ser humano en su viaje espiritual y ese es el paradigma del que el mundo piensa normalmente, que como humanos, a través de nuestro viajemos como seres humanos más espirituales. Pero hay otro paradigma y eso es pensar que yo soy un ser espiritual y que sirve aquí. Tomé esta forma humana para experimentar este viaje como humano. Hay una gran diferencia entre los dos paradigmas. Entonces, en Brahma Kumaris creemos que primero y ante todo somos seres espirituales y hemos venido a este viaje como humanos. Y el problema ha sido que nos olvidamos de nuestro ser espiritual. Nos olvidamos que somos espíritu y el tesoro que con el espíritu será perdido. Cuando pienso que somos humanos me conecto con mi materia y los valores son materialistas. Pero cuando yo primero experimento el viaje como humano, en contacto con mi identidad espiritual, estoy en contacto con valores más espirituales como la paz, la verdad, la pureza y la alegría. Aquellos que son los fundamentos de la vida humana, pero que nos hemos olvidado de ellos hoy. Después nos fuimos a conocer el hospital que hizo Brahma Kumaris, porque no todo es meditación y oración. También la organización se ocupa de aspectos prácticos de la vida, tal como la salud. Entonces construyeron, cerquita de los centros que tienen aquí, un hospital realmente formidable. Nosotros fuimos hacia allá a conocerlo y además conversamos con su director. El hospital es gratuito tanto para la gente de Brahma Kumaris como para todos los que viven en la región. Este es un moderno hospital donde nosotros tenemos el sistema de medicina de India que se llama Ayurveda. Este es básicamente una medicina holística. No solamente ofrecemos para la curación, sino también ofrecemos cambio para el estilo de vida, masajes, terapias de recuperación. Y los pacientes hacen la elección. Muchos de estos pacientes tienen enfermedades crónicas como artritis, migrañas y dolores de espalda, todas clases de estos tipos de enfermedades. El Ayurveda nació originalmente en la India hace cientos de años atrás y estos métodos se utilizan en la India, estos se practican con la medicina tradicional, es como la medicina tradicional. Se utilizan técnicas de medicina además
que enseña el yoga. Yoga es parte de la Ayurveda, es un estilo de vida, junto con una clase de masaje especial, comidas especiales, etcétera. De acuerdo a la Ayurveda existe, cada paciente es único, cada uno tiene diferentes componentes en su personalidad, los cuales se analizan para traer al paciente a un estado de balance, de bienestar. ¿Y quién decide qué clase de medicina usar? Es el paciente el que elige qué clase de medicina usar, porque la mayoría ya trataron con la medicina alopática y casi la mayoría tienen enfermedades crónicas de las que justamente estamos hablando. Esta gente ha sufrido estas enfermedades durante mucho tiempo y no lograron cierta cura o alivio, y entonces esta medicina moderna, la Ayurveda, es más holística y está de acuerdo con la personalidad del paciente. En el estado de Rajastán, la mayoría de la población ha sido privada de las medidas básicas de salud. Esta situación comenzó a cambiar en 1990 con la creación del hospital, como iniciativa de Brahma Kumaris. Este hospital fue diseñado para proporcionar alta calidad, modernos servicios, atención sanitaria integral en una zona tranquila de entorno rural. El hospital ofrece tratamiento gratuito o subsidiado y medicinas a 100.000 personas, de las cuales 54.000 son residentes que viven en los 850 pueblos primitivos alrededor de la montaña. El hospital es gestionado y administrado por un fideicomiso de caridad establecida y apoyada por los miembros de Brahma Kumaris. Está equipado con tecnología de punta y cuenta con un equipo de enfermeras y médicos que están bien equipados para proporcionar la medicación y la meditación. En este hospital creen que un cuerpo sano no es posible sin una mente sana y un espíritu sano. Nos vamos ahora a conocer un poco del pueblito que está al pie de la montaña. Allí ven ustedes las vacas sagradas. Y por supuesto, tanto Jessica como Moira no podían dejar de visitar las tiendas que están llenas de cosas interesantes, sobre todo para las mujeres, como las telas, camisas hindú, toda la ropa típica de las Indias con la calidad ya reconocida en todo el mundo. Este es un pueblito que está, como les dije, al pie de la montaña, donde siempre ofrecen una variedad de cosas tanto para el turista como para la gente del lugar. Esta es una región, como decía Jessica, de campesinos, de gente del campo, y aprovechan estas tiendas para proveerse también de alimentos y otros enseres necesarios para la vida. El nivel de las artesanías es realmente interesante, y este es el Nano, el famoso Nano, el auto hindú, el auto más barato del mundo, cuesta $2.000. Y bueno, un árbol añejo, una antigüedad que envuelve una casa, en este lugar que no deja de tener cierta magia, como por ejemplo este taxi, que Jessica decidió no caminar más y tomar un taxi. Sí, esto que ustedes ven ahí es un taxi de este lugar de Rajastán. Y allí partió muy contenta con su taxi en busca de un cafecito. Rajastán Occidental es una de las zonas menos privilegiadas de la India. Gran parte de ella es un desierto, el agua es escasa y la tasa de analfabetismo es alta.
Nosotros ahora fuimos a conversar con el administrador general de toda esta organización. India es famoso por los sabios y los santos y los ermitaños y por los yogis. ¿Y cuál es la razón por esto? Ellos identificaron y exploraron la belleza de la vida interior, la belleza de la espiritualidad, la belleza de la vida humana. Entonces ellos vivieron de acuerdo a eso. Ellos vivieron tan felices, con pequeñas cositas, no con mucho. Suficiente. Como Gandhi solía decir, hay suficiente en el mundo para alimentar a la gente, pero debido a que hay tanta gula y codicia, yo puedo entender cómo en un país espiritual como la India hay tanta gente pobre. No lo puedo entender eso. La pobreza es debido a 3 razones. Hay 3 razones que producen pobreza. Uno es que India es un país muy antiguo. Ha tenido la mejor de las vidas y toda la riqueza material y la riqueza espiritual estaban ambos allí, pero ahora está simbolizada en los templos de India. Ellos adoran a las deidades, a Sri Lakshmi Narayana, Radha Krishna, todo eso, pero ellos son un símbolo de esa era en que ellos estaban allí, donde los gobernantes y los gobernados todos eran ricos, saludables, felices, pero pasando las eras, nacimiento tras nacimiento, la gente perdió el contacto con su ser interno, espiritual, y ellos comenzaron a tornarse conscientes del cuerpo. Más y más, un pensamiento más y más materialista, y debido a eso, la negatividad comienza a entrar en la mente, y entonces en la acción, la codicia, la ambición, la ira y otras negatividades. Entonces, debido a eso, la gente se volvió egoísta. Y debido al egoísmo, el sufrimiento. Y aun cuando tienen acumulado billones, aún sienten que son pobres. Pero los pobres en India, con poquito que tienen, ellos se sienten que son los más ricos en el mundo. Mira la sonrisa de los niños y de las mujeres, aún las personas que trabajan aquí, míralas. Sonríen. Ellos apenas ganan 120 rupees por día y eso es suficiente, pero ellos están muy felices, trabajan 8 horas por día y duermen bien. Al caer la noche, aprovechamos también para hacer otra entrevista, en este caso a la hermana Sudesh. Ella es coordinadora de capacitación. Vamos a hablar sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Puedes decirme quién es Dios? Es una pregunta muy bella y es una pregunta muy importante también, porque en nombre de Dios hay tanta confusión. En el nombre de Dios hay tantas guerras han acontecido, hay tanta violencia que está sucediendo,
pero profundamente en nuestro corazón sabemos que Dios no puede inspirar la violencia, Dios no puede crear ningún tipo de perturbación en la naturaleza o en los seres humanos. Entonces Dios significa el que siempre hace el bien, Dios significa el que es siempre benevolente. Entonces, de una manera muy natural, cuando cualquiera, sin ninguna discriminación de religión o casta o género, piensa sobre Dios, no es una persona o ser humano el que viene a su mente. Oh Dios, inmediatamente la mente va más allá de este mundo de la materia. Entonces Dios es el Ser Supremo, el Alma Suprema, el ser vivo, pero no un ser humano. Los seres humanos tienen sus padres, nacen y dejan el cuerpo. Dios no toma nacimiento y no deja el cuerpo. Y entonces, la manera fácil de entender quién es Dios es entender quién soy yo. Shanti, Shanti. India es un país rico en tradición y leyendas sobre las aventuras que describen las guerras y los romances de sus antiguos reyes y sus reinos de riquezas inimaginables. Muchos de estos reyes vivieron en este estado de Rajastán. Durante el caluroso verano indio, los reyes viajaban a través de las llanuras del desierto hasta estas montañas, en las cuales tenían sus palacios de verano. Shanti, Actualmente los extranjeros vienen a esta montaña y se quedan maravillados por su naturaleza. Y comenzamos a subir esta especie de montaña sagrada. En realidad, este es un lugar casi mágico. Tiene un especial atractivo y es tomado como un sitio ideal para la meditación, sobre todo a la caída del sol. A veces volvía a pensar algunas frases de Ken o de otros maestros de Brahma y recordaba cuando Ken dijo que el mundo que yo veo es como yo soy, no como es el mundo. Y el proceso espiritual se mide por las relaciones que tenemos con los otros, porque es mi comportamiento y no mi credo lo que determina mi futuro. Todas estas cosas nos vienen a la mente cuando uno alcanza la cima de esta montaña y entra en este estado tan especial de meditación, sobre todo a la caída del sol sobre el valle de Rajastán. Por eso ellos dicen y toman este lugar como una experiencia de profunda meditación en India, porque es demasiado especial. Es un sitio que tiene una atracción particular y en verdad sirve para encontrarse con uno mismo. La meditación es de alguna manera la clave que enseña la gente de Brahma Kumaris, y la meditación sirve para reencontrarse con uno mismo y para justamente pensar las cosas de la vida. Esas enseñanzas que jamás en las escuelas o en las universidades nos dan y que tiene que ver con la forma de vivir y de comprender el mundo en que vivimos.
Y nosotros, en realidad, después de observar esto que es parte muy curiosa del paisaje de la India, vacas arreadas en el medio de una autopista formidable, incluso con flores en sus canteros, no podíamos dejar la India sin conocer algo más del símbolo de esta nación, que es el Mahatma Gandhi. Es interesante recordar que la India fue sometida al Imperio Británico durante muchos años, y eso caló muy hondo en la historia y en la cultura del pueblo hindú. Y este hombre, el Mahatma Gandhi, fue justamente quien con su método de rebelión pacífica logró la independencia definitiva de la India. Pero no solo eso, sino que además supo volver a despertar el sentimiento de amor a las tradiciones, destacar la identidad nuevamente de la cultura hindú, de la cultura de los indios, y trabajar para el crecimiento y el desarrollo y la absoluta y total dependencia del Imperio Británico. Nosotros fuimos hacia la casa de Gandhi y se la vamos a mostrar hoy, también transformada en un museo. Esta es la ciudad de Ahmedabad, una ciudad de 5 millones de habitantes donde se encuentra esta casa. Bueno, esta es la casa de Gandhi. Exactamente este es el lugar donde este hombre que pasó a la historia, que es el símbolo de la India, que dejó un mensaje mucho más allá de la independencia de los indios, de los ingleses, hoy tiene su memorial, su monumento, en el lugar donde él vivió, donde pasó prácticamente muchos años de su vida. Gandhi es un símbolo, pero cuando uno está acá, no es lo mismo, a lo mejor, para el extranjero que para el indio. Para nosotros, los ciudadanos del mundo, digamos, los que no somos de la India, Gandhi es el símbolo de la paz. El mayor esfuerzo que hizo este indio para liberarse del colonialismo inglés fue en paz. Ese es su enorme mérito por la cual Gandhi pasó a la historia. Logró la independencia de la India sin disparar un tiro, con un movimiento pacifista que realmente, evidentemente, pasó a la historia y debería servir de ejemplo. Estos 3 monos simbolizan el mandamiento budista: no escuches al mal, no digas al mal y no mires al mal. Y eso está aquí en la casa de Gandhi, con estas fotos que recuerdan la historia de este hombre extraordinario, que no solo fue un símbolo para la India, sino que es hoy incluso un símbolo para todo el mundo. Porque Gandhi tuvo en su historia, en su pasado y en su presente, algo que tiene que ver con el respeto a la identidad cultural, el respeto a los valores propios. Y aquí, a orillas del río, Gandhi meditaba, trabajaba, pensaba y operaba políticamente justamente en pos de la independencia definitiva de la India. Y hay cosas muy que quedaron marcadas, muy curiosas, donde incluso los turistas se desayunan y les resulta atractivo, como esto que ustedes están viendo aquí. Esto es una máquina, un aparato de hilandería antiquísimo, porque Gandhi les enseñó a los indios que ellos podían producir su propio algodón y no venderles, o mejor dicho, dejarse quitar el algodón para después confeccionar la ropa en Inglaterra y vendérsela a los indios. Entonces él promovía que los propios indios debían hacerse su propia ropa y no vender el algodón en bruto para que después los ingleses les vendieran la ropa confeccionada.
Todas estas ideas tienen que ver con el desarrollo y la independencia de la India, con los valores propios de una cultura milenaria que Gandhi trabajó, que Gandhi devolvió a los propios indios justamente en el reconocimiento y en la transformación a su propia dignidad. Y aquí está Jessica también concentrando la atención de los turistas japoneses en esto que era justamente, en esta película se recuerda, el recuperar la propia identidad y la propia economía regional y nacional de la India. こちらのお部屋に片織りもういつも持ち歩いていて牢屋の中にもですね、持ち込んで Cotton, and I put this thread just here. When I start moving this wheel, automatically it is joined. あら、魔法だね。すごい。Hilar su propio algodón, hacerse su propia ropa, era recuperar la identidad de la India y la identidad de los indios. Y ese fue el mensaje de Gandhi, entre otras cosas, que corrió por toda esta nación y que logró justamente a partir de su revolución pacífica la transformación de este país. Gandhi dijo: mi vida es mi mensaje, y verdaderamente así lo fue. Namaskar. Gracias. Pranam. Namaste. Hermano, Papo está retrasado para sus oraciones. Oh, Dios. Oh, Dios. Cuando desespero, recuerdo que en la historia los caminos de la verdad y el amor siempre han ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y en un momento parecieron invencibles. Pero al final siempre han caído. Piénsalo siempre. El viaje más importante que uno puede emprender es el viaje hacia su interior. En Brahma Kumaris profundicé mi conocimiento sobre meditación. Aprendí que el poder espiritual es el que te da la capacidad de elegir el pensamiento creativo en vez del pensamiento automático, la respuesta en vez de la reacción, la paz en lugar del estrés. Pero meditar exige entendimiento. Primero tengo que entender quién soy, y así darme cuenta que mi comportamiento va a determinar mi futuro. Allí donde va mi mente, va mi vida. De India pudimos haber mostrado las imágenes más hermosas y estar diciendo la verdad,
Y también pudimos haber mostrado las escenas más desgarradoras y también hubiésemos estado mostrando la verdad o la realidad. Así es este enorme país lleno de contrastes. Vi pobreza en India, pero no la vi reflejada en los rostros de las personas. Es más, me llamó la atención que todos sonríen. Fieles de distintas creencias conviven en una sociedad multirracial. Turbantes, saris de brillantes colores, templos, mezquitas, iglesias, palacios. Son estos los elementos que hacen que los extraños o los extranjeros quedemos atrapados en este maravilloso país. Esto fue India para mí, un lugar al que quiero volver. La India y su cultura es de las más antiguas del mundo. En un lugar como este, donde lo religioso, lo espiritual tiene tanta historia, era lógico que aparecieran organizaciones como Brahma Kumaris y trascendiera a todo el mundo. Creo en el valor de la libertad, donde cada uno tiene el derecho a sentir, pensar y entender lo que quiera. Aquí se insiste en lo espiritual, esa secreta energía que está más allá de la materia. Siempre se habla de Dios y la presencia y comunicación con Él con una naturalidad que convence. Creo que Dios sigue siendo para mí una intimidad. Solo yo sé y creo en esto como yo lo percibo. Pero esa energía que se asienta en nuestro interior sirve para transformar las personas, las sociedades y crear un mundo mejor. Cuando yo cambio, el mundo cambia. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. I may not deny the law or the lawgiver because I know so little about it or him. God, to be God, must rule the heart and transform it. It is proved in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of God within.